Como Cortés en todo ponía gran diligencia, me mandó a llamar a mí y a un vizcaíno que se decía Martín Ramos, y nos preguntó qué sentíamos de aquellas palabras que nos hubieron dicho los indios de Campeche, cuando venimos con Francisco Hernández de Córdoba, que decían, Castilán, Castilán. Según lo he dicho en el capítulo que de ello trata, y nosotros se lo tornamos a contar según y de la manera que lo habíamos visto y oído. Y dijo que ha pensado muchas veces, y que por ventura estarían algunos españoles en aquella tierra, y dijo, paréceme que será bien preguntar a estos caciques de Cozumel si saben alguna nueva de ellos. Y con Melchorejo, el de la punta de Cotoche, que entendía ya poca cosa de la lengua de Castilla y sabía muy bien la de Cozumel, se lo preguntó a todos los principales. Y a todos a una dijeron que habían conocido ciertos españoles y daban señas de ellos, y que en la tierra adentro, andadura de 2 soles, estaban y los tenían por esclavos unos caciques, y que allí, en Cozumel, había indios mercaderes que les hablaron pocos días atrás. De lo cual todos nos alegramos con aquellas nuevas. Y díjoles Cortés que los fuesen a llamar con cartas que en su lengua llaman amales. Y dio a los caciques y a los indios que fueron con las cartas camisas y los halagó. Y les dijo que cuando volviesen les daría más cuentas. Y el cacique dijo a Cortés que enviase rescate para los amos con quien estaban, que los tenían por esclavos, para que los dejasen venir. Y así se hizo, que se les dio a los mensajeros de todo género de cuentas. Y luego mandó a apercibir 2 navíos, los de menor porte, que uno era poco mayor que un bergantín, y con 20 ballesteros y escopeteros, y por capitán de ellos a Diego de Ordaz. Y mandó que estuviese en la costa de la punta de Cotoche, aguardando 8 días con el navío mayor, y entre tanto que iban y venían con la respuesta de las cartas, con el navío pequeño volviesen a dar la respuesta a Cortés de lo que hacían. Y escrita la carta, decía en ella, Señores y hermanos, aquí en Cozumel he sabido que estáis en poder de un cacique detenidos, y os pido por merced que luego os vengáis aquí, a Cozumel, que para ello envío un navío con soldados, si los hubiese menester, y rescate para dar a estos indios con quien estáis. Y lleva el navío de plazo 8 días para guardaros. Veníos con toda brevedad, de mí seréis bien mirados y aprovechados. Yo quedo en esta isla con 500 soldados y 11 navíos. En ellos voy, mediante Dios, la vía de un pueblo que se dice Tabasco o Potonchán. Luego se embarcaron en los navíos con las cartas y los 2 indios mercaderes de Cozumel que las llevaban, y en 3 horas atravesaron el golfete y echaron en tierra a los mensajeros con las cartas y rescate. Y en 2 días las dieron a un español que se decía Jerónimo de Aguilar, que entonces supimos que así se llamaba, y de aquí adelante así le nombraré. Y desde que las hubo leído y recibido el rescate de las cuentas que le enviamos, él se holgó con ello y lo llevó a su amo el cacique para que le diese licencia, la cual luego se le dio para que se fuese a donde quisiese. Y caminó el Aguilar a donde estaba su compañero, que se decía Gonzalo Guerrero, en otro pueblo a 5 leguas de allí. Y como le leyó las cartas, el Gonzalo Guerrero le respondió, Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos, y tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras. Íos vos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí cuando me vean esos españoles de esta manera? Y ya veis estos mis hijitos cuán bonitos son. Por vida vuestra que me deis de esas cuentas verdes que traéis para ellos, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. Y asimismo la india, mujer del Gonzalo, habló al Aguilar en su lengua, muy enojada, y le dijo, Mira con qué viene este esclavo a llamar a mi marido. Íos vos y no curéis de más pláticas. Y el Aguilar tornó a hablar al Gonzalo para que mirase que era cristiano, que por una india no se perdiese el ánima, y si por mujer e hijos lo hacía, que la llevase consigo, si no los quería dejar. Y por más que le dijo y amonestó, no quiso venir. Y parece ser aquel Gonzalo Guerrero era un hombre de la mar, natural de Palos. Y desde que el Jerónimo Aguilar vio que no quería venir, se vino luego con los 2 indios mensajeros a donde había estado el navío aguardándole. Y cuando llegó, no le halló, que ya era ido, porque ya se habían pasado los 8 días, y aún uno más que llevó de plazo, Ordaz, para que aguardase, porque desde cuando el Aguilar no venía, se volvió a Cozumel sin llevar recaudo a lo que había venido. Y cuando el Aguilar vio que no estaba allí el navío, quedó muy triste y se volvió a su amo, al pueblo donde antes solía vivir.
Como el español que estaba en poder de indios se llamaba Jerónimo de Aguilar, supo cómo habíamos arribado a Cozumel y se vino a nosotros. Y lo que más pasó cuando tuvo noticia cierta el español que estaba en poder de indios, que habíamos vuelto a Cozumel con los navíos, se alegró en gran manera y dio gracias a Dios. Y mucha prisa en venirse él y los 2 indios que llevaron las cartas y rescate a embarcarse en una canoa. Y como la pagó bien, en cuentas verdes del rescate que le enviamos, luego la halló alquilada con 6 indios remeros con ella. Y dan tal prisa en remar que en espacio de poco tiempo pasaron el golfete que hay de una tierra a la otra, que serían 4 leguas, sin tener contraste de la mar. Y llegados a la costa de Cozumel, ya que estaban desembarcando, dijeron a Cortés unos soldados que iban a cazar, porque había en aquella isla puercos de la tierra, que había visto una canoa grande allí, junto al pueblo, y que venía desde la punta de Cotoche. Y mandó Cortés a Andrés de Tapia y a otros 2 soldados que fuesen a ver qué cosa nueva era venir allí junto a nosotros, indios sin temor alguno, con canoas grandes. Y luego fueron, y como los indios que venían en la canoa que traían al Aguilar vieron a los españoles, tuvieron temor y queríanse tornar a embarcar y hacer a lo largo con la canoa. Y Aguilar les dijo en su lengua que no tuviesen miedo, que eran sus hermanos. Y el Andrés de Tapia, como los vio que eran indios, porque el Aguilar ni más ni menos era que indio, luego envió a decir a Cortés con un español que 7 indios de Cozumel son los que allí llegaron en la canoa. Y después que hubieron saltado en tierra, el español, mal mascado y peor pronunciado, dijo: Dios y Santa María y Sevilla. Y luego le fue a abrazar el Tapia y otro soldado de los que habían ido con el Tapia a ver qué cosa era. Fue a mucha prisa a demandar albricias a Cortés cómo era español el que venía en la canoa, de que todos nos alegráramos. Y luego se vino el Tapia con el español a donde estaba Cortés, y antes que llegasen, ciertos soldados preguntaban al Tapia: ¿qué es el español? Y aunque iba junto con él, porque le traían por indio propio, porque era moreno y trasquilado a la manera de indio esclavo, y traía un remo al hombro, una cotara vieja calzada y la otra atada en la cinta, y una manta muy ruin, y un braguero peor, con que cubría sus vergüenzas, y traía atada en la manta un bulto, y eran ahora ya muy viejas. Pues desde que Cortés los vio de aquella manera, también picó como los demás soldados, que preguntó al Tapia que qué era del español. Y el español, como le entendió, se puso en cuclillas, como hacen los indios, y dijo: yo soy. Y luego le mandó dar de vestir camisa y jubón y zaragüeyes y caperuza y alpargates, que otros vestidos no había. Y le preguntó de su vida, y cómo se llamaba y cuándo vino a aquella tierra. Y él dijo, aunque no bien pronunciado, que se decía Jerónimo de Aguilar, que era natural de Écija y que tenía órdenes de evangelio. Que había 8 años que se había perdido él y otros 15 hombres y 2 mujeres que iban desde el Darién a la isla de Santo Domingo, cuando hubo unas diferencias y pleitos de un tal Enciso y Valdivia. Y dijo que llevaban 10,000 pesos de oro y los procesos de los unos contra los otros, y que el navío en el que iban dio en los alacranes, que no pudo navegar, y que en el batel del mismo navío se metieron él y sus compañeros y 2 mujeres, creyendo tomar la isla de Cuba o a Jamaica, y que las corrientes eran muy grandes, que se les echó en aquella tierra, y que los calacheonis de aquella comarca los repartieron entre sí, y que habían sacrificado a los ídolos muchos de sus compañeros, y de ellos se habían muerto de dolencia, y las mujeres, que poco tiempo pasado había, que de trabajo también se murieron, porque las hacían moler. Y que a él que tenían para sacrificar, y una noche se huyó, y se fue a aquel cacique con quien estaba. Ya no se me acuerda el nombre que allí lo nombró, y que no habían quedado de todos sino él y un Gonzalo Guerrero, y dijo que le fue a llamar y no quiso venir. Cortés dio muchas gracias a Dios por todo, y le dijo que él sería bien mirado y gratificado, y le preguntó por la tierra y pueblos. Y el Aguilar dijo que como le tenían esclavo, que no sabía sino servir de traer leña y agua, y encavar los maizales, que no había salido sino hasta 4 leguas que le llevaron con una carga, y que no la pudo llevar, y cayó malo de ello, y que ha entendido que hay muchos pueblos. Y luego le preguntó por el Gonzalo Guerrero, y dijo que estaba casado y tenía 3 hijos, y que tenía labrada la cara, y horadadas las orejas y el labio de abajo, y que era hombre de la mar, de palos,
y que los indios le tienen por esforzado, y que había poco más de un año que, cuando vinieron a la punta de Cotoche, un capitán con 3 navíos. Parece ser que fueron cuando venimos los de Francisco Hernández de Córdoba, que él fue inventor que nos diesen la guerra que nos dieron, y que vino él allí juntamente con un cacique de un gran pueblo, según ella ha dicho en lo de Francisco Hernández de Córdoba. Y después que Cortés lo oyó, dijo, en verdad que le querría ver a las manos, porque jamás será bueno. Guerrero, como entendía la lengua, se fue a Chechtemal, que es la Salamanca de Yucatán, y allí le recibió un señor llamado Nachancán, el cual le dio a cargo las cosas de la guerra en que estuvo muy bien, venciendo muchas veces a los enemigos de su señor, y enseñó a los indios a pelear, mostrándoles la manera de hacer fuertes y bastiones, y con esto, y con tratarse como indio, ganó mucha reputación, y le casaron con una muy principal mujer, en que hubo hijos y que por esto nunca procuró salvarse como hizo Aguilar, antes bien labraba su cuerpo, criaba cabello y arpaba las orejas para traer zarcillos como los indios, y es creíble que fuese idólatra como ellos. Se entró por fuerza al río y, porque allí estaba el principal, se mató a mucha gente, y echaron al río a valerse en 80 canoas para poder huir, viéndose apretados, y con la prisa no pudieron huir. De ellos a causa que muy cerca de las canoas iba adelantado en el río en una canoa muy grande para arcabuceros y otras personas combatiendo la entrada o salida de la alrabada del río, y en la proa de la canoa una pieza de artillería, que con lo uno y lo otro hizo tanto daño a los indios, hasta que ellos de su voluntad se vinieron a dar la obediencia y servicio de vuestra majestad. Dijo el cacique Sicumba, como en el combate dentro de la albarrada el día antes que se diesen, con un tiro de arcabuz se había muerto un cristiano español que se llamaba Gonzalo Arosa, que es el que andaba entre los indios en la provincia de Yucatán 20 años ha y más, que es este el que dicen que destruyó al adelantado Montejo, y como lo de allá se despobló de cristianos, vino a ayudar a los de acá con una flota de 50 canoas para matar a los que aquí estábamos. Y andaba este español, que fue muerto difunto, labrado al cuerpo y en hábito de indio.